Hola, ¿qué tal mis queridos amigos, mis queridos familiares? Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy domingo 23 de julio. El título del día de hoy, Acercados en Cristo. Nuevamente estamos aquí, queridos amigos, para estudiar la palabra de nuestro Dios, para estudiar nuestra lección de escuela sabática. Reciban un cordial saludo de parte de su amigo Gustavo Barajas. Bien, queridos amigos, pues vamos a iniciar con nuestro estudio del día de hoy. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, que habitas en las alturas de los cielos y en todo lugar, alabado y glorificado sea su santo nombre. Padre eterno, en estos momentos nos dirigimos a usted humildemente para darle las gracias por la vida que usted nos da. Gracias por permitirnos vivir un día más. Gracias, Padre eterno, por habernos cuidado durante esta noche. Gracias porque nos dio esta noche para poder descansar de nuestras actividades, Padre eterno. Ahora, Padre eterno, pues en estos momentos nos dirigimos a usted para suplicarle que en estos momentos que nos disponemos a estudiar su santa palabra, que usted nos llene del conocimiento de su palabra, que usted nos ayude a entender y a comprender, que su Espíritu Santo sea quien nos capacite, quien nos instruya para poder entender su mensaje. Humildemente se lo suplico y se lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bien, iniciamos, queridos amigos, dice, acercados en Cristo. Compara Efesios 2 del 1 al 3, la primera descripción de Pablo del pasado gentil de los destinarios, con Efesios 2, 11 y 12. ¿Qué enfatiza en su nueva descripción del pasado? Vamos a ver qué es lo que enfatiza en su nueva descripción. Vamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 3. 2 del 1 al 3 dice, en cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo, todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Queridos amigos, aquí el apóstol Pablo nos habla acerca de nuestra vida pasada, que nosotros andábamos conforme a la corriente de este mundo, ¿sí? Complaciendo los deseos carnales, ¿sí? Complaciendo las pasiones de la carne, haciendo la voluntad de la carne y lo que hay lo que había en nuestra mente, ¿sí? Entonces dice que por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. En pocas palabras, éramos hijos de desobediencia. Y vamos al versículo 11 y 12. Dice ahora, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, erais llamados incircuncisión, ¿sí? Por los de la llamada circuncisión, que es hecha con mano en la carne. Y acordaos de que en aquel tiempo estabais sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Sí? Vemos, queridos amigos, aquí vemos que se enfatiza a los gentiles, ¿sí? Por eso dice la pregunta, ¿sí? ¿En qué se enfatiza? Veamos cómo dice la pregunta aquí. Ahorita que se ponga en pantalla, a ver. Dice, ¿qué enfatiza su nueva descripción del pasado? Vemos que en Efesios 1, 2 del 1 al 3 habla acerca de nuestra vida pasada, pero aquí se enfatiza a los gentiles, ¿sí? Vemos, queridos amigos, que Pablo precisamente fue mensajero predestinado a los gentiles, ¿sí? Entonces aquí se enfatiza mucho a los
gentiles. Dice los gentiles que ahora eran creyentes en Cristo y miembros de su cuerpo. La iglesia en otro tiempo estuvieron totalmente separados de Israel y de la salvación que Dios les ofrecía. Pablo considera que para ellos es importante recordar este pasado. Estaban entonces sin Cristo, el ungido, el Mesías de Israel. ¿Sí? Se encontraban sin salvación, se encontraban sin su Salvador, queridos amigos. Pero ahora, dice aquí, estaban excluidos de la ciudadanía de Israel, ¿sí? El Estado o el pueblo, y eran ajenos de las promesas, de los pactos de la promesa, inconscientes de las promesas de salvación que Dios había ofrecido a lo largo de la historia de la salvación. La alineación de Israel y de la salvación ofrecida a través de este pueblo implicaban que en un tiempo estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Queridos amigos, vemos que en aquel entonces, cuando comenzó, ¿sí? Dice la palabra de nuestro Dios, que cuando nuestro Señor Jesús vino a los suyos y a los suyos no le reconocieron. ¿Sí? Vino por un pueblo, vino nuestro Señor Jesucristo específicamente a un pueblo, pero ese pueblo no le reconoció. Entonces de ahí en adelante Dios empieza pues a ir a otros lugares, ¿verdad? A predicar el mensaje de salvación, ¿sí? Y de ahí también el apóstol Pablo, ¿sí? Se le da esa comisión, o más bien esa misión de ir y predicar a los gentiles, ¿sí? ¿Por qué? Porque la salvación que nuestro Dios vino a ofrecer ya es para todo el mundo, para toda la humanidad, ¿sí? Entonces, aquí vemos que en aquel entonces, ¿sí? Los gentiles eran excluidos, estaban sin esperanza, estaban sin Dios, ¿sí? Porque en aquel entonces solo había judíos, ¿sí? El pueblo de Israel. Pero ahora dice la palabra de nuestro Dios que ya no hay más judío, más griego, ¿sí? Sino que la salvación es para todo el mundo, ¿sí? Dice aquí, además, en su existencia pasada los gentiles se vieron envueltos en una gran disputa entre ellos y los judíos. Pablo da una idea de este odio arraigado al referirse a uno de sus síntomas, los insultos. Los judíos ridiculizaban a los gentiles refiriéndose a ellos como la incircuncisión. En pocas palabras, ellos les decían incircuncisos. ¿Por qué? Porque no eran circuncidados, ¿sí? Ahora vemos que los gentiles hacían referencia a los judíos con igual desdén como la circuncisión. No obstante, Efesios 2:13 apunta a algo radicalmente diferente. Ahora, Pablo escribió, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Pablo describe a los creyentes gentiles como ustedes que antes estaban lejos, ¿sí? Toma prestado de Isaías 57:19. Dice, paz, paz al lejano y paz al cercano, dice el Señor, y los sanaré. ¿Sí? Ahora, comparar con Efesios 2:17. Vamos a ver qué nos dice el 2:17. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas, paz para vosotros que estabais lejos y paz para los que estaban cerca, ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. ¿Sí? Entonces dice el 19, por lo tanto ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vemos qué gran noticia, queridos amigos, encontramos aquí, ¿sí?
Ya no hay, dice, más forasteros, sino que todos ya pertenecemos a la familia de Dios. ¿Sí? Así es, queridos amigos. Vemos esta poderosa, buena, nueva, implícita de la descripción de Pablo. El hecho de que la cruz de Cristo pueda sanar el gran distanciamiento entre judíos y gentiles significa que todas nuestras disputas y divisiones pueden resolverse allí. Esta buena noticia nos invita a considerar las divisiones que existen en nuestra vida y en la iglesia y reflexionar sobre el poder de la cruz para superarlas. ¿De qué condición te ha redimido Jesús? ¿Por qué sería importante que recordaras con cierta asiduidad, asiduidad, as, uy, perdón, me quitó. Ajá, con qué cierta asiduidad, dónde estabas cuando Él te encontró y de dónde podrías estar ahora si Él no te hubiera encontrado? ¿Por qué es tan importante recordar todo eso, queridos amigos? Es importante recordar no recordar con un propósito de regresar allá, sino recordar con el propósito de animarse a seguir adelante, ver cuál era mi destino o cuál destino estaba yo tomando, qué camino incorrecto estaba yo tomando, querido amigo. Por eso es importante recordar mi vida pasada, en donde me encontraba yo, qué era de mí y qué sería de mí si Jesús no apareciera en mi vida. Más bien, si yo no aceptara a Jesús como mi Salvador. Porque nuestro Señor Jesús siempre, Él está buscándonos. Él está más cerca de nosotros, pero nosotros somos los que nos alejamos. Nosotros somos los que les damos la espalda. Entonces, queridos amigos, por eso es importante recordar de dónde me sacó mi Dios, ¿sí? Y de ese modo estar siempre agradecido con mi Dios porque me rescató de las tinieblas en donde yo me encontraba perdido y sin esperanza, ¿sí? Por eso el título dice acercados en Cristo. Gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ahora tenemos acceso al Padre Celestial. Oremos para finalizar, queridos amigos. Padre eterno, que estás en los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Señor mi Dios, en estos momentos nos dirigimos a usted para darle las gracias, porque nos ha hablado otra vez a través de su palabra. Gracias, Padre eterno, porque usted nunca nos deja y nunca nos desampara y nunca nos desamparará, dicen sus sagradas escrituras. Que usted estará hasta el fin del mundo. Ayúdanos, Padre, a poder caminar siempre firmes en su camino. Ayúdanos, Padre, que si quizás tenemos tropiezos, quizás nos caemos, Padre, ayúdanos para que podamos levantarnos y volver a tomar el camino, ese camino que nos lleva a Cristo Jesús. Ayúdanos, oh Dios eterno, porque solo no podemos. Por eso dicen sus sagradas escrituras que usted mandaría un ayudador, un consolador, que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Padre, por eso reclamamos esa promesa. Que su Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros en todo momento y en todo lugar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final, ¿sí? Y si Dios lo permite, nos vemos para mañana. Que el Señor le bendiga y que tenga un día lleno de bendiciones.